Creo que ya estamos grabando y les voy a ir compartiendo algunas cuestiones vía este hola a todas. Bueno, vamos a empezar la sesión. Em, el día de hoy les comenté que íbamos a ver básicamente una sesión de buenas prácticas, es decir, con base en los trabajos que ya han enviado, ¿no? Vamos a ir viendo, este, justo pues eso vamos a visualizar para que ustedes vean pues esas buenas prácticas de sus compañeros, ¿no? Y para que vean cuál es o sea, tengamos un video en general de cuáles han sido como las cosas tal vez que se pueden mejorar en su trabajo de, digamos, los 4 módulos, ¿vale? En este momento, pues ustedes ya debieron haber revisado los contenidos de los 4 módulos. Entonces, básicamente se vienen todas las actividades, ¿no? Les voy a compartir pantalla. Vamos a ver, bueno, normalmente, si ustedes ven todos los videos previos, permítanme, es que cerré la página que tenía acá. ¿Es esta? Ahí está. Si ustedes ven los videos previos de los módulos, pues he ido dando retroalimentación en cada foro, ¿no? Cuando les voy explicando cómo es que lo deben de hacer. Sin embargo, muchos de ustedes pues siguen haciendo como el mismo tipo de cosas, ¿no? No sé si sea por costumbre o porque una cuestión de las instrucciones, ¿no? Tal vez haga falta una lectura más minuciosa de las instrucciones y en específico una lectura más minuciosa de los criterios de evaluación, ¿no? De la rúbrica de evaluación. Pero bueno, vamos a empezar, ¿vale? Entonces, estamos a 15 de octubre del 2025 en el grupo 201 de Derecho Constitucional Mexicano. Les voy a compartir pantalla, ¿no? Creo que es esta. Ok. Espero que estén viendo mi pantalla. Bueno, esta es la plataforma, ¿no? Yo ya tengo acá un trabajo. Este trabajo es presentado de su compañera Lucero, ¿no? Denme, aquí está, ¿no? Espero que lo puedan ver, ¿no? Ella le puso la Constitución de México es de todas y todos. Aquí vamos a ir, este trabajo ya tiene 100 puntos y a pesar de tener 100 puntos, todavía hay elementos que se pueden mejorar, ¿no? Los voy a ir desglosando punto por punto. Dado que en el foro ustedes están haciendo un pequeño ensayo, ¿no? Pues los títulos, pues no llevan puntos, ¿no? Entonces, en el original está un punto. La parte que es positiva en el caso de Lucero es que tiene seccionadas las secciones, ¿no? O sea, tiene introducción, desarrollo, conclusiones. Muchos de ustedes no lo hacen, ¿no? No tienen marcada la parte de la introducción, del desarrollo, ni las conclusiones. Voy a ampliar un poquito más la letra y esto por cuestiones de que se vea bien, ¿no? Y se aclara y por eso va a extenderse un poquito el texto. Entonces,
Que tengan título, pues es algo que es bastante importante, ¿no? Ustedes tienen que, a cada participación de estos foros, dado que están escribiendo un pequeño ensayito, pues que tengan título, ¿no? Aunque si tienen título o no, eso sí es lo único que no cuento, pero lo que sí cuento es que esté seccionado en introducción, desarrollo y conclusión, ¿no? Eso sí es importante. Bueno, después el siguiente elemento que nos pide la rúbrica es que ustedes contesten las preguntas establecidas en ese foro, ¿no? Para eso voy a estar, digamos, revisando plataforma, ¿no? Acá tengo el foro integrador de aprendizaje es el primero, y nos dice em, que debe de responder estas preguntas, ¿no? Primero nos debe decir qué es una constitución y para qué sirve, cómo se relaciona con el incidente crítico, ¿no? ¿Qué estrategia utilizarías para resolver el caso de Karen, ¿no? Y para no ser discriminada acá y su derecho humano a la educación. ¿Qué elementos de naturaleza jurídica y política de la Constitución Política de México identificas para resolver el caso hipotético? Vamos a ver si lo cumple, ¿no? Entonces, en sus propias palabras, Lucero señala, la Constitución son las reglas fundamentales de un Estado, ¿no? Estado, recuerden que cuando hablamos de Estado, tipo de gobierno, siempre va en mayúsculas, ¿no? Eh, ya que organiza el poder político y protege los derechos humanos de los ciudadanos. Esto está bien, lo está poniendo en sus propias palabras. De acuerdo al incidente crítico y el caso de Karen, es importante reflexionar el cómo, ¿no? Aquí reflexionar cómo, no el cómo, o sea, aquí está mal utilizado el artículo definido porque yo no le digo, ah, pues es que se llama el Eric, ¿no? El Pedro, el Jacinto, ¿no? Este, está mal utilizado, ¿no? Para reflexionar cómo este documento garantiza la igualdad, la libertad y la no discriminación. Acá ya nos está diciendo, nos está vinculando con el incidente crítico, ¿no? Porque está diciendo, ah, mira, fíjate que es importante señalar que Karen tiene libertad, igualdad y el derecho a no ser discriminado. Este estudio es realmente importante para quienes estamos estudiando relaciones internacionales, ya que nos permite entender cómo funciona el Estado, cómo se salvaguardan los derechos humanos, tanto en contextos locales como internacionales. Acá yo pondría un punto y coma, ¿no? Y tiene esta estructura, ¿no? Y esta es una introducción. Después tenemos el desarrollo. La Constitución se puede definir como un conjunto de normas supremas que regulan el poder, establecen los derechos humanos y determinan la organización política del Estado, ¿no? Igual otra vez, va con mayúscula, porque siempre que se hable de Estado como forma de gobierno, va con mayúscula. Según Carbonell, 2018, incorporo una cita, ¿no? Aquí la cita es de Carbonell, eso nos dice también en la rúbrica que lleve la cita. La Constitución reconoce derechos humanos, divide el poder público, establece fuentes del derecho, define y refleja los valores fundamentales de la sociedad, así que no solo organiza el Estado, sino que protege la dignidad de las personas. Y después nos sigue contestando, ¿no? En el caso hipotético de Karen, podemos ver que está estrechamente relacionado con la Constitución, ya que en ella se reconoce que sus derechos están siendo violados, ¿no? Aquí yo pondría 2 puntos. Esto en los artículos primero, tercero y 24, ya que se habla del principio de igualdad y no discriminación, el derecho a la educación, artículo tercero, y la libertad religiosa. Acá, esta corrección de la cita, ¿no? Ya la habíamos hecho en varias revisiones, ¿no? Es Diario Oficial de la Federación 2025, que es la última publicación,
¿no? Porque, y esto también es importante, porque en México cualquier ley, incluida la Constitución y sus reformas, no es vigente hasta que no se publique en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, la entidad que publica ese documento es el Diario Oficial de la Federación y eso depende de cada uno de los artículos, ¿no? Bueno, de las reformas y de lo que se haga. Aquí les pongo la página y aquí ustedes van a ver que la última, o sea, la versión que todo el mundo está consultando de la legislación, bueno, de la Constitución, fue reformada el, eh, el 9 de octubre del 2025. Entonces, y aquí lo dice, ¿no? Texto vigente, Diario Oficial de la Federación. Ya les he hecho esta corrección varias veces, ¿no? Eh, y esto tanto en términos jurídicos como en términos de formato APA, ¿no? Eh, el prohibirle el uso del hijab no lleva mayúscula, ¿no? Representa la discriminación que limita su identidad cultural y su derecho a estudiar sin ninguna restricción, ¿no? Después, en este sentido, en el informe relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, acá, por ejemplo, es algo redundante no solamente en Lucero, yo lo he pasado porque pues no sé cómo hagan sus textos antes de subirlos, pero también les he recomendado que utilicen o sea, que primero redacten sus textos en un software de manejo de textos, como puede ser Google Docs, como puede ser Word, cualquiera te marca, por ejemplo, eh, las correcciones más básicas, como pueden ser los acentos, ¿no? Entonces, acá, derecho a la educación, eh, aquí yo creo que es ACNUR, pero bueno, ella dice que es ACNUR, lo corrige como ACNUR 2026. Yo no sé si, ahorita vamos a ver la cita, ¿no? Aquí tiene que checar su cita, porque pues 2026 todavía no ocurre, entonces vamos a ver qué cita está realizando, ¿no? Se señala que el derecho a la educación, ahí van los acentos, está, ¿no? Está, o sea, de está, ¿no? Es un verbo. eh, Vinculado al derecho de aprendizaje permanente, lo que implica que todas las personas tienen la oportunidad de aprender a lo largo de su vida sin sufrir ningún tipo de discriminación, por lo que el Estado, si hablamos de un Estado como un Estado de gobierno, ¿no? Ya mayúsculas, y las instituciones educativas tienen la obligación de eliminar cualquier barrera que pudiera impedir el aprendizaje. Además que si hablamos desde una perspectiva de naturaleza jurídica y política de la Constitución, esta es la norma suprema y por lo tanto ninguna autoridad puede restringirla o contradecirla. Kelsen, 1995, está citando a Kelsen. La Constitución garantiza los derechos humanos por encima de cualquier reglamento interno, por lo que significa que las reglas universitarias no pueden limitar las libertades fundamentales. También la Constitución refleja la expresión del poder constituyente del pueblo, ya que se establecen los principios de igualdad y libertad con base en el Estado democrático, ¿no? Aquí está mal porque ella pone un punto. Si pone ese punto significaría que todo esto lo leyó en Carpizo 2009, pero ella está fundamentando solamente esta última oración. Entonces, Carpizo se pone la cita y se le cierra el párrafo con punto, ¿no? Em, Sigue la redacción, por lo que una estrategia que se podría poner en marcha para prevenir este tipo de discriminación es que dentro de la universidad se implementen políticas de respeto a la diversidad cultural y religiosa, además de hacer campañas de sensibilización y promover la creación de un protocolo institucional en el que se reconozcan las distintas expresiones culturales y religiosas de los estudiantes. Esto de acuerdo a la Constitución, incluso a los tratados internacionales en materia, ¿no? Ahí yo le pondría en internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Ahí, este, porque recuerden que hay muchísimos tratados internacionales y no todos están en materia, no son en materia de derechos humanos, ¿no? Después, acá la conclusión, o sea, lo que aprendió básicamente.
La Constitución es el documento que asegura la protección de los derechos humanos y regula el poder en México. En el caso de Caron, la Constitución sirve como una herramienta de defensa, ya que garantiza su libertad religiosa, su derecho a la educación y al principio de la no discriminación, ¿no? Em, este análisis demuestra que la Constitución y el compromiso internacional es primordial para resolver conflictos en donde los derechos de los ciudadanos se ven amenazados. Para quienes estudiamos relaciones internacionales, este ejercicio nos permite entender cómo los derechos humanos se protegen tanto en el ámbito nacional como en los sistemas internacionales, fortaleciendo la justicia y diversidad en la sociedad, ¿no? Em, como les dije, eh, acá ACNUR, ¿no? 2016 y acá el texto, bueno, acá hay un problema porque ella es la primera vez que cita este documento de ACNUR, ¿no? Voy a ir a la cita directamente para que también se vea. Este es el documento, pero este documento que ella cita, aunque lo extrajo de ACNUR, no es de ACNUR, ¿no? Lo que ella está citando es la Asamblea General del 29 de agosto del 2016. En específico, el documento sobre el derecho a la educación, ¿no? Y acá el documento se llama Informe del Relator Especial sobre el Derecho a la Educación, ¿no? Eh, y ahí porque es importante que aprendan ustedes a identificar, o sea, que no lo hagan por default, o sea, no sé si lo hacen por software, o sea, no es APA, si bien la inteligencia artificial y todo lo que ustedes utilicen para eh, mejorar el formato en que están citando APA les ayuda, eso no quiere decir que, ¿cómo podremos decirlo? Que, o sea, lo van a tomar como si fuera de, o sea, como ya dicho por Dios, ¿no? Entonces, ni siquiera por Dios, o sea, que no lo van a cuestionar, ¿no? Em, acá, ay, no sé, este es, entonces, está mal citado el documento porque no, la página es de ACNUR, ¿no? Pero el documento, si ustedes lo leen, es un documento que se titula el Informe Relator Especial sobre el Derecho a la Educación. Este es el título, ¿no? El título está bien referido, ¿no? ¿Qué es este? Informe del relator, ahí está. El documento, quien lo publica, aquí vamos a ver otra vez, ¿no? No sé de dónde saca, pero este documento es de Naciones Unidas, ¿no? Aquí dice. Entonces, es Naciones Unidas. Esta es la URL, dos puntos, ¿no? Acá el autor no es ACNUR, sino es Naciones Unidas. Y esto es una cosa en la que ustedes constantemente están, o sea, hay poco cuidado. O sea, dices, bueno, ya aquí le puse los 100 puntos porque dije, bueno, al menos da los enlaces, ¿no? Y hay un esfuerzo por citar, pero, o sea, lo siguen constantemente, no, o sea, no saben cómo encontrar los autores y no sé si no es, o sea, no sé por qué esté pasando eso. Si aquí está diciendo Naciones Unidas, Asamblea General, ¿no? Y eso me preocupa porque pues debemos de saber como, bueno, como internacionalistas, ¿no? Que este es un documento oficial de Naciones Unidas, ¿no? Entonces el autor es un autor institucional y es Naciones Unidas. Es de 2016, del 29 de agosto. Ay, 2016. Como es un informe, es como una ley, 29 de agosto. Y ahí está, ¿no? Eh, ahora, este es el documento que ya ustedes revisaron. Este sí está bien, ¿no?
Este también está bien citado, Carpizo, Jorge, 2019, Derecho Constitucional, México por Rúa, es un documento impreso. Y nuevamente vamos a el documento de la Constitución Política, ¿no? Y me sorprende porque, pues justamente, varias veces ya lo hemos corregido, ¿no? Es Diario Oficial de la Federación, es punto. La primera vez que se cita el documento en un texto, se pone la sigla, porque la sigla es DOF, ¿no? DOF. Después, 2025, específicamente cuando es un documento que entra en vigor y tiene una vigencia, pues sabemos que la última reforma es del 9 de octubre del 2025, ¿no? Entonces tenemos que poner 9 de octubre. Y esto específicamente se hace con los informes de instituciones o, por ejemplo, con las leyes, ¿no? El texto es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Entonces, y acá, URL, dos puntos, ¿no? Este es donde la descargaron. Los textos de títulos van en cursiva. Y ahí ya estarían revisadas todas las fuentes, desde la citación en APA, la estructura, y esto es una participación de un foro, ¿eh? Entonces, eh, título, introducción, tiene una introducción donde explica en sus propias palabras qué es la Constitución, vincula con el incidente crítico, fundamenta a través de citas, ¿no? Señala específicamente qué artículos en la Constitución justamente defienden el caso de Karen. Acá, bueno, obviamente esto está mal, ¿no? Naciones Unidas, 2016, no 2026, ¿no? Ajá. Va control K, porque está, ahí es. Este informe sí va con mayúscula. Informe del relator especial de Nación sobre el derecho a la educación. Listo. Pero acá, por ejemplo, incluso podría decir Naciones Unidas, ¿no? Acá, en ese sentido, Naciones Unidas, ¿no? Naciones Unidas, eh, Tesca, no, es la I. Naciones Unidas, acá, 2016, ¿no? Y ya va directo, ¿no? Señala que el derecho a la educación, porque ya se sabe cuando ustedes citen adecuadamente que este texto de Naciones Unidas es el informe, ¿no? Ya no necesita mencionar que es el informe, porque ya cualquier persona que ya haya citado esto sabe que se está refiriendo al informe del relator especial sobre derecho a la educación, ¿no? Entonces, Naciones Unidas 2016, que sería otra cita, ¿no? Otra cita que está fundamentando lo que está mencionando, tarara, tarara. Fundamenta con Kelsen, fundamenta con Carpizo, ¿no? Que son autores que están revisando, y da su propia conclusión sobre el aprendizaje. Todo esto sin el punto, porque en esa parte de referencias no lleva punto, ¿no? Tiene ya todos los elementos, tiene citas, bueno, referencias, y
las utilice en su argumentación, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que revisar, bueno, que ustedes tienen que poner en todos sus foros, o sea, en todos sus foros, lo que está fallando, y voy a al, al, a lo que está pasando en los foros. eh, la mayoría de lo que ustedes hacen es pregunta, respuesta, ¿no? Eh, acá, eh, por ejemplo, ¿cómo se relaciona con el incidente crítico? Sino como una denuncia ante el Ministerio Público, ¿no? Eh, acá me gustaría saber cómo sacaron la idea del Ministerio Público, pero lo que se está haciendo es hablar en materia de derechos humanos, y acá estamos hablando, Ministerio Público se ve en materia penal, ¿no? Entonces, pues, o sea, lo que hace es que hay una confusión en la forma en la que se está respondiendo, o tal vez no se están leyendo los contenidos del módulo y solamente se responden los foros, ¿no? Y para las preguntas que las personas que dicen que no están calificados, ahí están las calificaciones, ¿no? En los comentarios a sus compañeros, generalmente la mayoría lo hace de forma adecuada. Entonces, eh, pero donde hay mayor problema justamente es en sus participaciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Carla, eh, ella responde, ¿qué es una constitución? Tarara, y después empieza a hablar de los derechos humanos, de las fuentes del derecho, o sea, esto muy probablemente lo sacó de inteligencia artificial por la organización en la que está, ¿no? Que es así, o sea, normalmente la IA eh, saca esta estructura, ¿no? Eh, responde otra pregunta, pero acá, eh, pues en un menos de una línea, en una oración, habla sobre el incidente crítico, pero nunca sabe que el incidente crítico es sobre Karen, que es una chica musulmana que va a la universidad, digamos, se le quería negar el acceso a la educación por una cuestión de profesar eh, la religión musulmana, ¿no? Entonces usar hijab, porque el hijab es parte de su, pues de la forma en la que se habitúa, o la que habitúan vestir los musulmanes, ¿no? En específico las musulmanas, ¿no? Eh, entonces, pues a mí qué me dice esta chica, ¿no? Pues lo que me dice este documento es que, pues una, no sabe que los foros deben de tener una estructura argumentativa, ¿no? No sabe que no es pregunta y respuesta, ¿no? Hay un mal manejo de fuentes, no se fundamenta las respuestas, no hay un trabajo de investigación, ¿no? Solamente lo que se está haciendo es, pues en esta parte usar la IA, y en esta parte solamente pregunta y respuesta, ¿no? Y así, digamos, podemos seguir, ¿no? Con los demás casos. Eh, en este caso, para que vean que efectivamente esta participación, que les hice la corrección, es de su compañera Lucero, ¿no? Ahí está Lucero. Ya no sé si me pasé, ahí está, ¿no? La Constitución de México es de todas y todos. Introducción, desarrollo, conclusión. Aquí están las referencias y aquí está como, o sea, es exactamente el documento que estoy corrigiendo, ¿no? Entonces, para que vean que ustedes mismos, si vuelven a revisar eh, sus participaciones y ven la calificación más alta, ¿no? Podrían incluso aprender de sus compañeros, ¿no? Bueno, esta es como una estrategia. Y ahora lo que quería es volver a revisar rápidamente la rúbrica, porque lo que les digo, se les olvida revisar su rúbrica de evaluación, ¿no? Su escala de evaluación. Y acá es donde, por lo regular, vean cuál es el rubro más importante, ¿no?
El rubro más importante es argumentación fundada y motivada, 30%. Entonces, si no escriben textos argumentativos dentro de sus participaciones con estructura, introducción, desarrollo, conclusiones y solamente hacen pregunta-respuesta, pues no es una argumentación fundada y motivada, ¿no? Entonces, si no ponen los artículos en específico en los que están fundamentando su defensa del caso de Karen, pues tampoco hay una comprensión, primero, del incidente crítico, de la aplicación de qué artículos y tampoco de lo que es el punto de interés que a partir de la reforma del 2011 los tratados internacionales entran al mismo nivel de la Constitución en materia de derechos humanos. A eso se le llama jerarquía constitucional. Esto ya fue explicado en el módulo 1, en el video del módulo 1, ¿no? Entonces, tampoco se identifican cuáles son los derechos vulnerados. Si se fijan, Lucero lo identifica inmediatamente, ¿no? Dice, ah, mira, son el derecho, el principio de igualdad, no discriminación, el derecho a la educación y la libertad religiosa. Esos son los derechos vulnerados, ¿no? Y yo no se lo dije a Lucero, ella lo revisó, lo analizó y propone esa estructura, ¿no? Entonces lo que se encarga, lo que se trata de aquí es que cada uno de ustedes, tal vez llegue a algo parecido, un poco diferente, ¿no? Pero, porque esta no es la respuesta única, o sea, pueden fundamentar en otros artículos, ¿no? Pero bueno, ahí está la primera corrección, ¿no? Después de esto, nos vamos a la tarea auténtica. Bueno, en el módulo 1 no hay tarea auténtica, solo está el foro de reforzamiento. Déjenme regreso a la plataforma. ¿Dónde estamos en la plataforma? Aquí estoy, disculpen. Entonces, si ven, en todos los foros se les pide esto mismo, ¿no? Bueno, vámonos de ahí a la tarea auténtica y al módulo 2, que es el foro de reforzamiento. Entonces, en este momento ya no voy a tener tanto en el foro de reforzamiento del módulo 2, porque pasa lo mismo, ¿no? En el foro de reforzamiento, ¿por qué están obteniendo calificaciones bajas? Pues porque hacen exactamente lo mismo, ¿no? Pregunta, respuesta, es decir, no leen su rúbrica de evaluación, donde le está diciendo, a ver, tienes que escribir un texto con estructura argumentativa. ¿Cuál es el texto con estructura argumentativa? Introducción, desarrollo, conclusiones, donde argumentes y fundamentes. La mayoría de ustedes en sus foros no ponen citas a sus opiniones. Entonces, si ustedes dicen, ah, pues es que a mí se me ocurrió esto, sí, pero ¿con base en qué autor? ¿No? Bueno, y al final ponen sus referencias, pero aquí también eso parte de un desconocimiento de cómo funciona el formato APA, ¿no? Si yo pongo en mis referencias estos textos, pero nunca los utilicé en mi argumentación, entonces no son referencias, ¿no? Si se fijaron en la corrección que les estoy haciendo, esta de su compañera, solamente se puede referenciar abajo lo que explícitamente yo utilicé, o la persona, en este caso su compañera Lucero, utilizó para argumentar su texto, ¿no? Entonces, también ahí es otra deficiencia del formato APA. Si yo no lo argumento y lo utilizo en mi texto que estoy creando yo, no lo puedo poner en las referencias, ¿no? Porque solamente los textos que me sirvan para argumentar
y fundamentar y motivar mi texto van a estar en la sección de referencias. Si un texto que tenga aquí no lo utilicé, pues ese texto no debe de estar ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo estoy utilizando para fundamentar, argumentar, motivar, ¿no? Eh, entonces, y eso es algo que lo hacen muchísimo, porque dices, bueno, si este estudiante me contesta con ideas propias, ¿no? Eh, y después me dice que utilizó esto, pues una de dos, o le creo que sí los leyó, porque nunca me demostró exactamente qué idea sacó de cada texto, eh, o pues solamente dijo, ah, pues yo me respondo al cuestionario, hago el foro y al final le pongo lo que se me ocurra que tenga que ir ahí en referencias, ¿no? Entonces, eso hace que no estemos entendiendo la lógica de lo que significa la escritura académica, ¿no? O sea, ustedes deben de dar el brinco hacia el ejemplo que les mostré, ¿no? De ahí hay muchas personas que siguen, o sea, haciendo justamente pregunta-respuesta, ¿no? No se rescata, o sea, se hace un listado de garantías individuales, principio persona. Acá, por ejemplo, sí, pero ¿en qué artículo? ¿No? Este, pregunta-respuesta. Las referencias no se argumenta, o sea, no se cita, ¿no? Eh, al interior, a veces, em, pues, o sea, los que asisten en los últimos foros ya han empezado a utilizar la estructura eh, que vimos en este textito, ¿no? O sea, ya empiezan a incorporar citas en el texto. O sea, aquí no significa que ustedes eh, no redacten sus propias palabras, sino me digan, ah, mira, esto que yo escribí se creó en mi cabecita en el momento en el que yo leía Kelsen en 1995, ¿no? Esto que yo escribí pasó por mi cabeza cuando yo leía Carpizo 2009, ¿no? Em, Esto es todo lo que estoy escribiendo yo, pues obviamente que fue producto de haber leído a Kelsen, haber visto el video de Carbonell, haber leído a Carpizo y entonces ya pude formular este párrafo completo yo, ¿no? En este caso Lucero, ¿no? Entonces, em, eso no está pasando, ¿va? Bueno, ahora vámonos con la tarea auténtica de esa unidad. Regreso a plataforma. Ahí voy. Creo que está lenta Está lento el internet, no me quiere pasar. Para los que me pregunten sobre por qué el retraso de las calificaciones de las tareas auténticas, yo estaba calificando las tareas auténticas, pero he estado fallando la plataforma. Creo que solamente una de sus compañeras eh, me lo ha dicho. O sea, lo que pasa es que, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Yo las califico, ¿no? Em, pero a veces no siempre se guardan, entonces tengo que volver otra vez a subir la calificación y otra vez a meterme en la plataforma y estar así. Eso ha sido muy pesado, no solamente ha sido en mi caso, ¿no? Ha sido en el caso de más docentes. Entonces, por eso llevamos un desfase y un retraso, porque, por ejemplo, yo tengo pendientes por calificar cero, ¿no? Este, al menos en esta, pero justo hay que estar vigilando que no hagan de cuenta. No sé si han leído el libro de Ulises y la historia de Penélope, ¿no? Penélope era una mujer que tejía durante el día y parecía que y destejía durante la noche, ¿no? Eso nos está pasando con la plataforma. Nosotros trabajamos en el día, ¿no? Y al día siguiente puede ser que no se guarden los cambios que hicimos y entonces este, es una cuestión con la que hemos estado lidiando justamente por la actualización de la plataforma.
En el semestre pasado fue peor que ahora, ¿no? Ahora, o sea, la mayoría de las cosas se guardan, pero sí hay como cosas que están ahí pasando, ¿no? Entonces, para que no, lo que me están preguntando, ¿no? Y ahí si ustedes están viendo, tengo 0 pendientes por calificar en su grupo, ¿no? Eh, vamos a ver un documento, ¿no? Acá, normalmente, si ustedes revisan, bueno, no sé si ustedes puedan ver esto, en teoría lo deberían de ver, ¿no? Eh, este es un texto de, digamos, de cualquiera de ustedes, ¿no? Entonces, en este caso, Karen. Em, acá, por ejemplo, la Constitución, primeros 29 artículos, y acá ya lo habíamos visto este tema, ¿no? Y es un tema, básicamente, la calificación que tienen depende de que algo no se está entendiendo. O sea, creo que no se leen las rúbricas y cuando no se leen las rúbricas, el producto, digamos, déjame ver si puedo ver los resúmenes para... ya no recuerdo cómo era esto. Creo que... Permítanme. Entregas. Sí, aquí están. Creo que es entregas. Para ver el puntaje más alto. Eh, en este caso, para que vean que no hay... pero... ay, ¿cómo puedo ver más opciones? Déjenme hacerlo más pequeñito. Es que ahí se ven todas. Aquí está, ¿no? Ahí está. Ay, es que antes se podía... Ahí está la de Fanny, ¿no? Que es la que desde... Es una de las que puntea más alto en el... La idea es que ustedes tuvieran primero pueden mandarlo con una liga URL, lo pueden mandar el esquema con, o sea, hacerlo en un PDF y fusionarlo. Lo que no se está entendiendo es que tienen que hablar solamente, o sea, no porque me entreguen más cosas, significa que tiene mejor calidad que otro, ¿no? Eh, se, la tarea implica para este caso que ustedes lean del artículo primero al 29 y después que identifiquen cuáles fueron los artículos reformados en el 2011. O sea, cuáles de esos del 1 al 29, cuáles fueron los artículos reformados en materia de derechos humanos y dimensionar qué hizo la reforma, ¿no? Y en el caso de Karen, reflexionarlo y aplicarlo al caso de Karen. Entonces, ella sí tiene una reflexión, tiene acá los textos que consultó, ¿no? No tiene citas, o sea, no argumentó aquí con citas, y eso está, yo di por hecho, por ejemplo, ya para que tuviera los 95 puntos, dije, bueno, pues supongo que, que su compañera sí leyó los documentos, le voy a creer que sí los leyó. Sí, pues le falta incorporar citas, ¿no? En APA diciéndome, mira, esto lo saqué de Aguirre, esto se me ocurrió cuando leía Carpizo, ¿no? Esto lo puedo argumentar a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Em, y acá viene el esquema, pero si se fijan, yo incluso en la revisión voy a abrir mi sesión de Canva, ¿no? Eh, en la sesión de Canva les comenté, les dije, sí está padrísimo que ustedes me digan, ¿no? Y me identifiquen lo que dicen los 29 artículos, pero entonces no se está comprendiendo el trabajo de que hubo una reforma en 2011 al capítulo primero de la Constitución y desde entonces se llamaron garantías
Derechos Humanos y Garantías, ¿no? A partir del 2011. Pero los artículos en específico reformados fueron el artículo primero, el artículo tercero, el artículo 15, el artículo 29, el artículo 11, el artículo 18 y el 132, aunque no pertenece, 133, disculpen, aunque no pertenece al capítulo primero, en este artículo se pone en la misma jerarquía los tratados internacionales y la Constitución en materia de derechos humanos. Entonces, yo les dije, bueno, eh, y ese es básicamente el problema con la tarea de, de su compañera, ¿no? O sea, me pone más cosas, Fanny, me empieza a decir, ah, mira, fundamento de los derechos humanos, ¿no? Y me dice, todas las personas gozan de derechos humanos, artículo primero, derecho clave, artículo 2 a 29, libertades, derecho a la educación, igualdad, no discriminación, derecho a la propiedad. Y me dice, bueno, yo dije, pero el derecho a la propiedad fue cambiado en materia de derechos humanos. Hmm, el principio de igualdad y no discriminación, sí. El derecho a la educación, sí, ¿no? Las libertades de expresión en tránsito, no. Em, Origen de la reforma, ¿no? Esto lo puso como extra. Dije, bueno, pues trabajó de más, ¿no? No está mal. Pero si se fijan, nunca mencionó los artículos que se reformaron solamente aquí, le faltaron algunos, a partir de la reforma del 2011. Entonces su esquema, digo, está bien, ¿no? Si le quieren poner algo más, está perfecto, ¿no? Pero si no cubren los contenidos mínimos de entender y conocer qué artículos fueron reformados del capítulo primero eh, a partir de la reforma del 2011, que es lo que les piden que analicen en esta unidad, pues, o sea, estamos aprendiendo más, pero no aprendemos lo básico. Entonces, básicamente, eso es lo que le faltó a su compañera. En la reflexión me parece que sí está adecuada. Yo la vincularía un poquito más con el caso de Karen, ya que, y por eso le puse menos 0.5, porque sí está padre, pero hace falta vincularla con el caso de Karen, ¿no? Porque de hecho eso se los piden en su rúbrica. Regreso nuevamente a y aquí están en los criterios. Ustedes ven los videos de las clases pasadas. Todo el tiempo siempre les abro la rúbrica y puede que nada más me pongan así como, dice, ah, vamos a conectarnos a la sesión y que la profesora se escuche a sí misma, ¿no? Em, bueno, entonces siempre pongo la rúbrica porque dice, representa con claridad cada uno de la parte dogmática de la Constitución. Presenta una organización allí y vean, lo voy a aumentar así a tamaño gigante y vale 30 puntos, 30%. Presenta en el organizador gráfico la vinculación de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, ¿no? Si ustedes me ponen los 29 artículos y me puntean, porque eso lo hicieron muchos, que un resumen de cada artículo, yo digo, está perfecto tu resumen, pero no me estás diciendo qué onda con la reforma en derechos humanos, qué artículos en específico se reformaron, ¿no? Eh, que eso es algo que es muy importante, ¿no? Entonces, y eso vale el 30%, ¿no? Y después dice, se hace referencia en la reflexión elaborada y presenta las citas en APA, ¿no? O sea, ¿qué les está diciendo? Se hace referencia en la reflexión elaborada y presenta las citas en APA. Pues acá, si les está diciendo que tienen que agregar citas en APA, les está diciendo, ah, ¿qué creen? Tienes que argumentar y decirme exactamente de dónde sacaste esas ideas, ¿no? Si ustedes no hacen eso, en su caso acá yo le quité 5%. Podría ser peor y haberle quitado
20%, ¿no? Porque, ¿qué creen? Si no agregan las citas, ustedes no están argumentando, no están fundamentando, y no sé de dónde sacaron sus ideas. Este, yo puedo suponer por buena onda, este, que sí efectivamente la sacaron de estos textos, ¿no? Pero no sé exactamente qué sacaron de qué, ¿no? Entonces, aquí hay que aprender a leer las rúbricas y les están diciendo, se hace referencia en la reflexión elaborada y presenta las citas en APA, le están diciendo, escribe una reflexión con estructura argumentativa que tenga tus citas, que diga, que argumente con base en qué autores tú estás planteando esas reflexiones y elabora tus referencias, ¿no? Entonces, eso también está fallando mucho, ¿no? Em, afortunadamente en las siguientes tareas auténticas se ha mejorado, ¿no? O sea, en esta que fue la primera, fue la que pues todavía no se entendía esa partecita, ¿no? En muchos casos, bueno, podemos revisar todas las tareas. Básicamente lo que se hizo es que nunca se identificaron los artículos específicamente aquí y se los dije varias veces, ¿no? Miren los artículos que fueron afectados por la reforma del 2011, es el artículo primero y eso es, y unos me decían, profesor, es que no le quise copiar el esquema, no es que me lo copien, ¿no? Sino me pueden hacer el resumen de los 29 artículos, solamente ponerme, decir, mire, estos específicamente fueron reformados en 2011. ¿Y cuál es la importancia de esa reforma? Pues sin eso nosotros no podríamos defender a Karen, porque Karen al México antes de 2011 ser por en el artículo tercero decir, la educación que imparte el Estado será laica, gratuita, ¿no? Antes de eso, si un niño era indígena o si un niño hablaba una lengua, digamos, tzotzil, celtal, lo que sea, se le podía obligar a que hablara en su escuela el español, ¿no? ¿Por qué? Porque no se dimensionaba lo que implicaba tener una diversidad cultural, ¿no? Porque no estaba el principio de no discriminación, porque no estaba vigente el principio pro persona. Entonces, todo eso son elementos fundamentales que modifican la Constitución en la parte del capítulo primero, ¿no? Entonces, no me tenían, o sea, podían haber hecho otro diagrama, o sea, solamente lo que quería mostrar es que sí tenían que mencionar estos artículos porque fueron los que fueron efectivamente reformados en 2011, ¿va? Y de hecho les compartí un texto donde les explicaba cuál era la dimensión de la reforma, tarara, tarara, ¿no? Bueno, entonces vámonos al módulo 3. Aquí hay una tarea auténtica y un foro de reforzamiento. En el foro de reforzamiento, nuevamente, em, les comento, ¿no? Sigue pasando lo mismo, no le ponen fuentes, a pesar que les mencionan que lo hagan en formato APA, entonces no son fuentes, son referencias, ¿no? Em, acá, por ejemplo, siguen poniendo como si fuera una opinión, ¿no? Bueno, acá ya le puso referencias, no sigue habiendo la estructura argumentativa, introducción, desarrollo, conclusiones, ¿no? Eh, siguen habiendo casos de preguntas y respuestas, ¿no? Acá, miren, acá nos habla de las facultades exclusivas, pero nunca se rescata, no se vincula con el incidente crítico. Recuerden, el incidente crítico no es que, como digamos, sí, o sea, aunque esté al principio del acá, está en el contexto problemático,
Aquí está el incidente crítico, este es el contexto problemático y aquí está el incidente crítico del problema prototípico. El hecho de que esté en esta sección el incidente crítico y el problema prototípico, metodológicamente implica la forma en la que la Universidad Rosario Castellanos quiere que ustedes aprendan, ¿no? Es un modelo educativo que se basa en que ustedes analicen un caso específico a lo largo de todo su curso. Entonces, si algo no tienen que olvidar en todas sus tareas auténticas, en todas las participaciones de sus foros, es el incidente crítico, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer al iniciar el curso, y se los mencioné cuando vimos el módulo 1, es que tienen que leer cuidadosamente el incidente crítico, ¿no? Que nos habla de todos los derechos humanos y cómo, o sea, la historia de cómo llegaron a la Constitución actualmente a México, ¿no? Esta lucha empezó desde 1948 y se pudo plasmar en el caso de la Constitución hasta 2011. Y acá viene caso, ¿no? Y en específico acá viene caso hipotético y todo el tiempo, ustedes incluido también en en su actividad integradora, van a tener que analizar el caso de Karen. Y aquí les dicen, Karen es una joven musulmana de 18 años de recién ingreso a la universidad. Dado que es una universidad pública y laica, tiene profesores que promueven las libertades individuales y la enseñanza independiente de los cultos religiosos, por lo que la obligan a quitarse el hijab, el cual no solo es un vestuario para la cabeza, sino un símbolo de identidad, fundamento y motive cada una de las respuestas, ¿no? Entonces, de acá, aparte, ¿no? Ya les dan algunas como notitas, ¿no? Este caso evidencia la importancia de respetar los derechos humanos de Karen. ¿Por qué es importante el caso de Karen? Porque evidencia cuáles son los derechos que se deben de respetar de Karen. Y a lo largo en el primer, digamos, en el módulo 2, tienen que decir puntualmente cuáles derechos son violentados en el caso de Karen, ¿no? Una joven musulmana en una universidad pública y laica. El Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar libertad religiosa, diversidad cultural, principios respaldados por la Constitución, que prohíbe la no discriminación. Las autoridades competentes, como la universidad y las instancias educativas superiores, deben asegurar que las políticas respeten la identidad religiosa de los estudiantes. En caso de no obtener protección a nivel nacional, Karen podría recurrir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, para abordar la presunta violación de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, este caso no lo tienen que olvidar en ninguno de sus foros, ni en ninguna de sus tareas auténticas, porque lo que se busca es que ustedes reflexionen sobre ese caso durante todo el curso, ¿no? Entonces, a muchas personas, cuando empiezan a responder como que ya no, yo siempre mi pregunta constante, ¿y dónde se les quedó Karen, no? Porque algunos la meten en algunas cosas y normalmente muchos pues la olvidan, ¿no? Sí, Ruth. Sí, profe, ahorita que menciona usted eso de ir como entrelazando, ¿no? Como ir aprendiendo nuevos, pues más información sobre los artículos y cómo aplicarlos, los diferentes poderes y aplicarlo, ¿no? Específicamente al caso de Karen. Había un término que desde el bloque 3 sigue, no me queda a mí muy claro, pero dice establecer antecedentes, porque es importante ver el caso de Karen y cómo podemos ayudarla, a dónde podemos acudir, ¿no? Tanto en tanto en el sistema en México como también en el sistema internacional, ¿no? A dónde podemos acudir. Pero no sé si pudiera explicarme un poquito eso de
establecer antecedentes. ¿Qué quiere decir? Que ella va... Se cortó un poquito, Karen. Karen sus Ruth. futuros. Que ella va, o sea, es que se cortó en que ella va y perdí toda esa parte. Sí, sí. Establecer antecedentes significa como tener ya una referencia, No, que ella va establecer. a ser la primera, Eh, o que no, debemos ver si ya pasó antes o cómo. no, más bien establecer antecedentes implica la primera etapa cuando ustedes van a hacer la defensa de un caso, en el caso de Karen, ¿no? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Lo primero es hacer lo que, o sea, no sé si ustedes ahorita ya se puede ver la película completa, ¿no? La película completa de todos sus módulos es, la primera parte vimos cuáles fueron los artículos aplicables al caso de Karen, ¿no? Como lo hizo Lucero. Artículo primero, artículo tercero, artículo 24, libertad religiosa, artículo tercero, educación, artículo primero, el principio de no discriminación, ¿no? Entonces ahí ya vemos el fundamento jurídico, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo primero en el caso mexicano, cuando nosotros notemos una situación como la que ocurrió Karen, que también ya está en una tarea que es la que justamente la tercera, ¿no? Les dicen, bueno, ¿a qué instancias ustedes pueden acudir? Y entonces ustedes en el módulo aprendieron que hay algunas instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Y entonces tienen el recurso de presentar ahí su queja, ¿no? Su queja de violación, es decir, bueno, pues lo que tendrían que hacer es Karen tendría que ir, ¿no? Y decir, mira, tengo esta institución, que en este caso es la escuela, ¿no? No sé qué escuela, supongamos que es la escuela Sor Juana, ¿no? Entonces, en la escuela Sor Juana fui violentada porque se me negó el acceso a la educación pública, ¿no? Eso limita o restringe mi capacidad personal de acceder a otras oportunidades y otros derechos. Entonces, ahí ella está diciendo, mira, o sea, esta escuela, al no permitirse darme acceso, ¿no? Me está violentando mi acceso al derecho a la educación, ¿no? A una educación pública, gratuita, ¿no? Yo tengo derecho, dado que profeso un culto y dado que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 27, dice que puedo profesar la religión que a mí se me antoje, ¿no? Y sin ser discriminada, artículo primero. Entonces, ese escritito donde lo va a presentar Karen, se presenta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Esa es la primera instancia a nivel nacional. Entonces, ese es un antecedente donde yo dije, ya lo presenté ante mi autoridad nacional. Si no me hacen caso esas autoridades, yo puedo ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y decir, miren, yo ya hice esta petición y esta solicitud ante mi instancia inmediata, que es el gobierno federal, porque al final la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una instancia que sí es autónoma, pero depende de los recursos, básicamente provienen del gobierno de México, ¿no? Entonces, yo ya agoté esta instancia, no me resolvieron, entonces puedo ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, si la Corte Interamericana tarda mucho tiempo y no me resuelve el caso, yo ya presento y digo, miren, yo ya lo hice, ya presenté esto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México en mi país, ya presenté este recurso, digamos, un recurso de revisión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está en Costa Rica, ¿no? Este, no me hacen caso. Bueno, entonces voy ante Naciones Unidas y presento el caso. Normalmente la mayoría de los casos se resuelven en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Eh, para nosotros, ¿no? Entonces, pero se tiene que demostrar.
Eso mismo, por ejemplo, si analizáramos lo que pasó en el caso, no sé si ustedes hayan escuchado el caso de Atenco, en el caso de Atenco y también en el caso de las eh, muertas de Juárez, eh, haya un dictamen en donde, bueno, en el caso de las muertas de Juárez y también del, de las, en el caso de Atenco, ¿no? Donde un conjunto de mujeres fueron violadas, ¿no? En la manifestación, y se pide que se sancionen y que el Estado, pues de alguna manera, em, no recompense ni restituya, ¿no? Porque em, esa es la parte no tan agradable de, de cuando hablamos en materia de derechos humanos, ¿no? La punitividad. O sea, lo que hacen la Corte Interamericana es que da recomendaciones. Entonces, le da recomendaciones al gobierno mexicano para que reconozca que, por ejemplo, en el caso de Atenco era un crimen de Estado, ¿no? Entonces, que las autoridades mexicanas sabían que había habido casos de violación hacia mujeres cuando se dio la protesta por la, digamos, por la expropiación de los terrenos donde se iba a construir el aeropuerto, ¿no? Y que había una indicación de estas autoridades donde se les permitió violentar a las mujeres. Entonces había una clara violación en materia de derechos humanos. Entonces, la Corte mandó una recomendación. Ahora, la pregunta, los 50,000 millones es, este, pues esto solamente afecta la reputación del Estado mexicano. En términos de que sean castigados o sancionadas las personas, pues esto no siempre pasa, ¿no? Ese es algo como el saldo pendiente, ¿no? O sea, tal vez tendríamos que ver, y eso es una crítica al sistema internacional en materia de derechos humanos, que no hay una punitividad, ¿no? O sea, no, o sea, más allá de esta recomendación, eh, pues no hay una cuestión de, vamos a castigar a la persona este, que hizo tal violación, ¿no? Ahí es una patita coja em, de la cuestión, bueno, de la situación en materia de derechos humanos, ¿no? De hecho, la mayoría de las personas cuando te conviertes en una persona que divulga los derechos humanos y te metes más a esto, la teoría es muy rica, ¿no? O sea, dices, wow, o sea, tenemos unos derechos humanos increíbles, ¿no? Este, pero la vigilancia, la, em, la sanción cuando se violentan o se violan, pues no siempre llega a buen término, ¿no? Y es una parte como una cuenta pendiente. Yo no digo que en algún momento no podemos llegar a un a una situación mejor, ¿no? Donde realmente, por ejemplo, las recomendaciones sean vinculatorias, sean obligatorias, ¿no? Este, pero en este momento todavía no llegamos ahí. Ahora, por ejemplo, hay casos, no sé si ustedes sepan, em, de las mujeres trabajadoras domésticas, una recomendación de la OIT, donde se les dio el derecho a tener seguridad social, ¿no? Y gracias a eso, México logró hacer una reforma donde ahora puedes inscribir a tu trabajadora doméstica y la trabajadora doméstica se registra ante el IMSS y entonces puede cotizar y cada uno de los diferentes patrones pueden aportar a su seguridad social, ¿no? Eso, pues, por ejemplo, eh, el Estado mexicano, a partir de un conjunto de denuncias que se hacen ante la OIT y la Corte Interamericana, ¿no? En materia de derechos humanos en cuestiones laborales, ¿no? Las dos cosas, o sea, lo hicieron en ambas instancias, eh, emprende una reforma para darle seguridad social a este grupo de trabajadores que antes estaban sin protección, ¿no? Entonces, ahí da una respuesta a dicha situación, ¿no? Entonces, hay una confluencia de una lucha política, porque también está
el sindicato de trabajadores y trabajadoras domésticos, ¿no? Empezaron una lucha, ¿no? Entonces, y al final lograron un acuerdo que se materializó en una acción de Estado como esto, crear un programa para que estas personas tuvieran seguridad social, ¿no? Y seguridad social es derecho a la salud, derecho a la vivienda, porque podían cotizar para el Infonavit, y derecho a préstamos, ¿no? Lo cual no fue pequeño, pero esto no siempre ocurre en todos los casos. No sé si con esto haya sido un poquito más clara con qué significa con antecedentes. O sea, tenemos que agotar cada una de las instancias, ¿va? Bueno, vamos a la tarea entonces auténtica del módulo 3, ¿no? Y ya tengo la del módulo 4. La del módulo 3, ahí sí es donde tengo pendientes, ¿no? En esta tarea, ¿no? Tenían que hacer lo del sistema parlamentario, cuáles eran las diferencias en torno al Ejecutivo, al Legislativo, al Jefe de Estado, y tenían que hacer una reflexión, ¿no? Acá también tenían que analizar cómo resolverían el caso de Karen, digamos, si estuviera en el sistema parlamentario o en el sistema presidencial, ¿no? Y con cada una de estas instancias. Entonces, acá, en el caso de su compañera, por ejemplo, esta chica, recuerden que se les pide que la reflexión pues tenga una estructura argumentativa, no que me pongan solamente ideas, ¿no? De esta tarea me parece que ya les había mostrado una. Déjenme ver si estaba esta. A ver, déjenme ver si esta era esta. Bueno, creo que ya no la tengo acá. No, aquí está la reforma que les mostré, la reflexión. Bueno, ahorita... sí, creo que no la tengo esa. Bueno, acá el principal problema, el esquema lo tiene, que es el cuadro, ¿no? De su compañera. El esquema de Karen lo tiene. O sea, no lo tiene en formato del cuadro, no lo tiene, digamos, ni en Canva. Al final, aunque es importante que lo hagan, ¿no? Si tiene o sea, si lo hacen como un cuadrito como este y lo entregan y más o menos está relacionado con el texto que les pide que revisen, yo considero que la tarea la hicieron, ¿vale? El gran problema en el caso es de este texto es que su reflexión justo, o sea, me hace viñetas, pero no me hace una reflexión. O sea, la reflexión no es para que ustedes me hagan una síntesis. O sea, la reflexión, el espacio de reflexión es para que ustedes realmente reflexionen. O sea, ¿qué significa reflexionar? Que piensen y escriban un texto que me muestre esa reflexión y me digan, mire, profesora, o sea, después de hacer el comparativo entre el sistema parlamentario y el sistema presidencialista, descubrí que Karen, al vivir en un sistema presidencialista, pues tiene un gobierno donde tiene el mayor peso el Ejecutivo, entonces existe una Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es una entidad autónoma que depende económicamente, le provee los recursos el gobierno, el Ejecutivo, ¿no? Para que en esta instancia se puede presentar una queja, ¿no? Y en esta queja, pues Karen puede argumentar que sus derechos humanos fueron violentados, entonces la institución, o sea, la CNDH, va a presentar una resolución y esa resolución le puede recomendar a la escuela que Karen puede acceder a proseguir sus estudios universitarios, dado que efectivamente fue discriminada, fue
se le restringió su libertad religiosa y al ser una chica de nacionalidad mexicana con una religión diferente, pues puede vestir si quiere con hijab o sin hijab, ¿no? Porque eso no es algo que afecte, digamos, su acceso primordial al derecho a la educación. Entonces, eso es lo que, o sea, lo que ustedes tienen que plasmar. O sea, ¿qué pensaron? ¿No? O sea, después de leer todo eso, incluso pueden decir, bueno, esto tal vez en un sistema parlamentario, pues no podría ser porque no habría una institución como la CDNH que dependiera del Ejecutivo, y entonces tal vez no pueden haber una defensa ante actos de autoridad del Ejecutivo, ¿no? O sea, eh, pero eso que ustedes tienen que plantear en la reflexión tiene que ser producto de su análisis previo, ¿no? Em, Eso está faltando integrar, o sea, que ustedes digan, bueno, yo con que después de haber leído los contenidos, ¿con qué me quedo? ¿Vale? Vámonos a la última tarea auténtica, donde, ya tenía la acabo de cerrar, no, aquí está, que justo me mandó una de sus compañeras, ay, en esta tarea auténtica, lo que se les pide es que, este es del módulo 4, que analicen los elementos territoriales del Estado, ¿no? Que hagan un cuadrito como este. Entonces, desde la clase pasada les pedí, por favor, que lo elaboraran de esta forma, donde me definieran qué es gobierno, qué es población, qué es territorio, qué es nacionalidad o ciudadanía, donde pusieran las características principales, ¿no? Del gobierno, en el caso de México, el fundamento legal, ¿no? En qué artículo está establecida la población, en qué artículo está definido el territorio, en qué artículo se define habla sobre la nacionalidad o la ciudadanía, ¿no? Entonces tenían que realizar varias investigaciones, ¿no? Primero, en el texto que les dicen que obligatoriamente tienen que leer, pues tienen que extraer qué es el gobierno, ¿no? Entonces aquí nos dice, Scarlett mencionó, gobierno es la autoridad que ejerce el poder político y administrativo dentro del Estado, encargada de crear y aplicar las leyes, así como de dirigir las políticas públicas. Entonces, ella es con la definición que se queda de gobierno, ¿no? Que está bien. Después, características principales. En el caso de México, el gobierno se distribuye en tres, ¿no? En ejecutivo, legislativo y judicial. Y la idea de que se distribuya es que haya orden, o sea, orden en la forma de organización. Imagínense qué pasaría en un país donde el poder judicial pudiera crear leyes, digamos, la Cámara de Diputados pudiera gobernar y el presidente se le ocurriera, digamos, promulgar y escribir legislaciones, ¿no? El que haya una división de poderes que cada poder jurídicamente tenga establecidas sus funciones, nos permite que haya orden, ¿no? Que haya una organización, que también eso nos dé certeza o certidumbre jurídica. Eso nos dice, eso lo podemos vincular con la justicia, ¿no? Imagínense que viviéramos en un país donde todos pudieran hacer de todo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tal si un día se le ocurre inventar que el presidente diga, pues la inflación va a ser del 10%, y entonces quiere decir que los precios de las mercancías van a crecer 10%, ¿no? Eso pasaba antes, ¿no? Entonces, y eso nos llevó a una crisis económica, ¿no? Entonces, que no tuviéramos claras las reglas,
pues entonces viviríamos en una incertidumbre jurídica, ¿no? Entonces, vivir en un gobierno con división de poderes te da cierta certidumbre jurídica y permite vivir en un estado de bienestar. Entonces, eso es lo que posibilita tener una organización llamada gobierno. Y eso se encuentra establecido en los artículos 40 y 41 de la Constitución, ¿no? Entonces, Scarlett lo que hizo fue buscar en los artículos esta información. Entonces, ustedes buscan, por ahí tenía abierta la Constitución, déjenme encontrarla, aquí ya está, ¿no? Si buscamos en la Constitución artículo F, artículo 40, dice, ¿no? Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, ¿no? Entonces, básicamente, exacto, acá nos menciona cómo es que vamos a ser gobernados, ¿no? Es lo que nos está diciendo Scarlett. Entonces, también buscó acá, dijo 41, ¿no? Hay unos poderes de la Unión y acá viene toda la parte de cómo está conformado el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la forma en la que se vota, se elige a presidente, se elige a representantes estatales, ¿no? Entonces, acá, o sea, para llegar a este cuadrito síntesis, pues obviamente hubo detrás un montón de trabajo, ¿no? Se leyó la lectura obligatoria para definir cada uno de los elementos, se encontró cuáles eran las características principales de eso. Yo creo que lo hizo después de haber también revisado los artículos, que es la fuente, ¿no? Y acá ya nada más lo sintetizó, ¿no? Entonces, acá se define qué es población, se señala dónde se habla de población en los artículos 30, 31, 32 y 33, el territorio el artículo 27 y el de nacionalidad 34 y 35. Y entonces se elabora, y aparte de eso, también hay una reflexión. Y nuevamente, en esa reflexión se rescata a Karen, que es el caso hipotético de todo el curso. Entonces, y básicamente, pues eso es lo que tienen que realizar, ¿no? En la última tarea. Espero que la retroalimentación les haya servido para, pueden mandar un segundo intento, y justamente pues la idea es que con esta retroalimentación larga, pues ustedes aprendan de las buenas prácticas, ¿no? De sus compañeros. Entonces, sí, pero ¿qué pasó? Maestra, referente a eso que nos dice que podemos hacer un segundo intento, Ujú, bueno, en mi caso ya ve que le había comentado que no tengo las dos últimas calificadas. ujú, ujú. Por ejemplo, el día que usted me las califique, o sea, no se vence el tiempo para, en caso de que quiera una segunda oportunidad. No, o sea, ustedes pueden entregar sus revisiones, o sea, primero y segundo intento, hasta el 29 de octubre. Entonces, la idea es que ahorita con la recomendación maratónica que nos aventamos, ¿no? Ustedes, bueno, yo esperaría, ¿no? Que se hayan quedado con algunos elementos de esta clase y empiecen a realizar sus revisiones, ¿no? Entonces, bueno, ya les comenté la problemática que tenemos en plataforma, ¿no? Yo me he enfocado, si se fijan en los foros, en tenerlos al día y actualizados y calificados, porque en las tareas auténticas cambiaron la forma en la que funcionaban. Entonces, pues, o sea, yo puedo pasármela trabajando, pero no sé qué se va a borrar, ¿no? Entonces, eso ha sido muy desgastante, pero también me estoy esforzando por tenerlas todas calificadas para que ustedes puedan realizar un segundo intento, ¿no? Em, entonces, o sea, honestamente, yo espero que ya el viernes tengan todo calificado, ¿no? Porque estoy trabajando para eso, ¿no?
y ustedes pueden entregar su segundo intento. Incluso yo les recomiendo, por eso les mostré también esa parte. Déjenme encontrar la plataforma. Cuando les doy revisión, específicamente, aquí estamos, ¿dónde estamos? Acá. Cuando les doy retroalimentación, permítanme, déjame ver acá. Les digo la tarea auténtica del módulo 3, cuál es el objetivo. Aquí les digo, es relevante resaltar la vinculación en materia de derechos humanos y reflexionar si los tratados internacionales o los principios constitucionales se tienen para, digamos, como finalidad proteger y procurar, digamos, los derechos humanos, haciendo énfasis en el caso de Karen, ¿no? Y aquí, el trabajo cumple parcialmente con las especificaciones, ¿no? Y después, lo que hace falta incluir, no se identificó de manera clara qué artículos de la parte dogmática se modificaron por la reforma en materia de derechos humanos. Tampoco se incorporó en la reflexión cómo podría afectarse el caso de Karen con la reforma. La idea es aplicar los conocimientos del módulo al caso concreto que plantea el incidente. Básicamente, esa partecita, o sea, y eso se modifica en cada uno de ustedes, ¿no? Pero hay muchos que hicieron eso, o sea, que les hace falta lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque se los estoy comentando ahorita, ¿no? O sea, no escribieron como un textito pequeñito, tampoco se trata que me hagan un gran ensayo en un foro, pero sí que lo argumenten y que lo sustenten, ¿no? Y también, pues, la parte de APA. Verónica, ¿qué pasó? No, maestra, esa era mi única duda. Yo pensé, que yo digo otra vez me levantó la mano. Sí, esa es la idea. Entonces les doy la retroalimentación y les digo, ¿no? Pero también lo que está pasando es que, pues, o sea, les doy la retroalimentación, incluso les he dado la retroalimentación cada módulo, o sea, en cada módulo, les digo como los elementos a evaluar y cuando veo el trabajo, digo, pues, ¿dónde está el texto escrito? ¿No? Em, pero bueno, no se preocupen, yo les califico esto. Recuerden que en absolutamente todo, hasta incluido porque, bueno, no sé si está aquí Dana, creo que no está Dana. Este, si entregan un segundo intento, permítanme, déjenme abrir la puerta. Les doy la retroalimentación, ¿vale? Entonces, déjenme un momento. Van, van, van. Dile hola. Se regresan. Si se moja, pues ya animos. Ya, Rolito. Yes. Bueno, entonces, pues eso. Recuerden que tienen en todo 2 intentos o más. En el caso de los foros, pues pueden mandarlo 1, 2, 3. Una de sus compañeras, que es Dana, en los foros me dijo, mi primer intento, ¿no? Entonces me puso primer intento. Y después, cuando lo volví a reescribir, me puse, profesora, va mi segundo intento, ¿no? Y lo puso en el título, segundo intento. Y lo revisé, ¿no? Entonces, eso también es una buena forma en los foros, ¿no? Y la calificación que se guarda en los foros es la última. Entonces, por eso pueden hacer más de un intento. Me dicen, es que no lo puedo borrar, no lo tienen que borrar, ¿no? Incluso es interesante que ustedes vean la diferencia que hay entre el primero y el segundo intento, ¿no? Y vean, pues justo que lo que se busca es que ustedes integren aprendizajes, ¿no? Como lo dijo Ruth hace ratito. Al principio no se ve, pero si se fijan, en este momento ya tendrían que estar integrando pues todo lo que han aprendido en todo el curso, ¿va? Bueno, chicos,
Con esto cerramos la sesión. Les acabo de mandar la lista de asistencia. Si había personas que llegaron un poquito tarde, para que se registren. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, bueno, ya saben que me pueden contactar por YouTube, por el mensajero, por mi correo electrónico y casi siempre les contesto inmediatamente, ¿no? Algunos cuando no les hago carita o manita es porque solamente hicieron un comentario en el en el en el canal, bueno, en los videos de las sesiones, pero normalmente si me preguntan algo en Classroom o por correo o por el mensajero les contesto. Entonces, pues bueno, con esto terminamos la sesión, que es la sesión de retroalimentación y pues espero que haya servido para que les quede más claro, digamos, cuál es la estructura que deben de seguir en cada una de sus tareas auténticas y el foro de reforzamiento, ¿vale? Pues muchas gracias. Entonces, creo que nada más se queda Scarlett, que es la que llegó temprano. Gracias, maestra. Buenas tardes. Sí, nos falta solo una clase, Ruth, la del 22 y ya acabamos. El 22 vemos cómo van a ustedes a elaborar su actividad integradora. Pero esta sesión era muy importante justo para llegar a la actividad integradora. ¿Vale? Muy bien, maestra, gracias. Bye, chicas. Nos vemos Bye, la chicas. próxima. Bye a todos. Gracias, Hasta profesora. luego. Bye. Hasta luego. Bye, bye. Bueno. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, Scarlett. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Aquí trabajando. Sí, ya somos muchos, estamos muy ocupados trabajando. Sí. ¿Tú estás en el trabajo? Bueno, creo que ya. Trabajando y revisando apuntes y haciendo apuntes, entonces sí, he estado Bueno, ocupadita. pues ya recibiste parcialmente la revisión a lo que me mandaste por correo, que es la revisión de tu tarea. Me parece que está muy bien. Entonces, yo te diría que ya yo le daría 100 puntos a esa tarea. Porque justo creo que ya como que integras muy bien pues, todo lo que se ha aprendido, o sea, todos los elementos que has aprendido a lo largo del curso, ¿no? Entonces, pues eso, nada más. Creo que no hay mayor. Ahorita vamos a, de hecho, en esta revisión, vamos a volver a ver lo de tu tarea, ¿vale? Déjame. Pues muchísimas